Quiero invitarte a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 5. Hoy día vamos a considerar lo que resta del capítulo, desde el versículo 5 hasta el versículo 22. Desde el versículo 5 hasta el versículo 22. Como le había señalado hace unas semanas, en estos capítulos nosotros tenemos, por decirlo de una manera, leyes misceláneas, diversas leyes que de alguna manera el Señor le repite a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Así que lo que nosotros vamos a hacer es vamos a mirar estas leyes y vamos a considerarlas de alguna manera como principios generales. ¿Qué podemos decir nosotros en conjunto de estas leyes? Así que yo voy a leer. Son básicamente 8 instrucciones diferentes que nosotros encontramos en este pasaje. Vamos a leer una y yo voy a hacer un breve comentario acerca de cada una de ellas y después miramos cómo podemos entender y cómo podemos aplicar estas leyes. Para los que nos están visitando por primera vez o por segunda vez, nosotros estamos estudiando el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio son las instrucciones que el Señor le da a su pueblo justo antes de entrar a la tierra prometida. Ellos ya han pasado 40 años viajando en el desierto y mientras se preparan justo antes de entrar a la tierra prometida, el Señor de alguna manera hace un repaso o repite las leyes que Él les ha dado cuando le ordenó en el libro de Éxodo, Levítico y Números. Bien. Versículo 5, mire lo que dice nuestro texto. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Aquí nosotros tenemos una licencia, si se quiere, para el recién casado. El hombre que acababa de contraer matrimonio estaba exento o estaba exonerado de participar en la guerra. ¿Y por qué o para qué servía esto? El texto nos dice para que pueda estar con su esposa y así poder tener intimidad. Este es el sentido. ¿Por qué era exonerado los recién casados? Para que ellos pudieran por un año estar juntos y poder alegrarse el uno con el otro. Ahora, deberíamos decir lo siguiente. Nosotros sabemos que para Israel tener descendencia era algo que se valoraba mucho. Es más, una de las bendiciones que Dios le daba a su pueblo era tierra y descendencia. Y puede ser que esta ley de alguna manera evitaba que un hombre recién casado muera sin dejar descendencia. En esta excepción o exoneración militar, nosotros vemos una expresión de la condescendencia de Dios y de la sabiduría de Dios. Casi digo Dios es sensato, pero eso está mal decirlo, porque Dios es la sensatez. Dios es un Dios condescendiente. Dios no es un Dios irracional. Versículo 6. Note lo que dice. No tomarás en prenda la muela del molino. Esto es lo que ellos utilizaban para moler el trigo o para hacer harina, para comer, para hacer el pan. Ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Mire qué palabras. Ahora, usted recordará en los capítulos anteriores, se prohibía cobrar interés cuando un hermano dentro de Israel te pedía dinero prestado. Esta ley señala que si te pedía prestado, él debía darte algo en garantía. Pero el que
prestaba el dinero, no podía tomar en garantía el diente o la muela o una de las partes de su molino. Era un instrumento básico para el sustento en las familias en Israel. Lo que le estaba diciendo el Señor aquí es: hey, ten en cuenta el sustento de tu hermano. Considera el medio por el cual tu hermano se sostiene. Esto es bien sobrio. Nosotros pudiéramos pensar, mire cómo nosotros pudiéramos pensar. Sí, pero él pidió prestado. O se va a aprovechar. Y Dios está pensando en cómo nosotros debemos, cómo su pueblo en este caso debía pensar. Si alguien viene donde mí, esto es Israel, alguien viene donde mí y me dice: Gerson, necesito dinero porque estoy en una situación difícil. Yo le podía prestar y él me daba algo en garantía para yo devolverla, para que él me devuelva después pero yo no podía tomar algo que le servía para su sustento. Yo no podía despojar a otro israelita. Versículo 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, no tienes derecho a secuestrar a tu hermano y venderlo como un esclavo. No tienes esa prerrogativa, no tienes esa autoridad. Tú no eres dueño de la vida de tu hermano, le está diciendo. Esto pareciera ser como nuestra forma contemporánea de tráfico humano. Tomar la vida de otro ser humano para venderlo o hacer negocio es un pecado que Dios resiste y condena. Usar la vida de tu hermano para sacar provecho o beneficio propio es pecar contra la imagen de Dios en ese ser humano. Por eso dice, debe morir. Versículo 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Versículo 9. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que saliste de Egipto. Eso le está recordando a María, Dios la castigó con una lepra. Aquí hay instrucciones acerca de la lepra. ¿A qué está haciendo referencia? Porque si usted nota, no está dando una instrucción específica, le está diciendo, recuerda lo que se ha dicho acerca de la lepra. El que estaba leproso tenía que ser apartado, tampoco podía ir al templo, y cuando era sanado había un ritual de purificación y después que se verificaba que se había sanado, podía ser reintegrado. Eso lo encontramos en el libro de Levíticos, por ejemplo, en el capítulo 13 y 14. Toma en cuenta eso, le estaba diciendo. Era una ley sanitaria porque ayudaba a que se mantuviera alejado la persona que estaba leprosa o con una enfermedad en la piel, pero tenía un sentido espiritual porque la lepra los contaminaba. Tú no eras espiritualmente puro, ritualmente puro para acercarte a adorar a Dios si estabas con lepra. Versículo 10 hasta el 13. Aquí hay dos leyes en una. Usted va a notarlo. Aquí hay dos leyes en una.
Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, aquí vuelve otra vez la cuestión de prestar, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Versículo 11, ¿qué dice? Te quedarás fuera. Y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Versículo 12. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Versículo 13. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, es decir, en la noche, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de tu Dios si tu hermano te debe, aún así. Esto de aquí son palabras sobrias, porque el que ha dado prestado con justo derecho pudiera decir, ¿y quién me devuelve mi dinero? Pero el énfasis aquí es, hey, cuando tú prestas algo y la persona todavía no te entrega la garantía, tú no tienes derecho a entrar en su casa. Respeta su propiedad, respeta su privacidad, respeta a tu hermano. Es su casa, no es la tuya, le dice a los israelitas. No lo despojes completamente. Cuando dice prenda, parece que una de las maneras como ellos dejaban algo en garantía era dejando una ropa. Para nosotros esto es muy extraño, porque nosotros tenemos una hiper y sobreabundancia de ropa. Pero en ese tiempo no era así. Entonces, alguien que tenía un saco o con lo que se cubría, lo dejaba como una prenda. Y si ese era el caso, tú tomabas la prenda, pero en la noche se lo tenías que devolver, dice el texto. No dejes a tu hermano desnudo, sin ropa. El prestamista pudiera decir, Señor, ¿y mi dinero? ¿Y sabe lo que le está diciendo el Señor? No lo dejes sin ropa. Ok, está bien, pero ¿y mi dinero? ¿Y qué le dice el Señor? No lo dejes sin ropa. El Señor quiere presionar esto en la mente de los israelitas. Peter Craigie es un comentarista y dice esto acerca de este pasaje. El espíritu de esta legislación respira la humanidad y la caridad que debe caracterizar a la comunidad del pacto. La humanidad y la caridad que debe caracterizar a la comunidad del pacto. Versículo 14, note lo que dice. No oprimirás al jornalero y menesteroso, o el pobre, ¿no? Al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. ¿Y en qué sentido no lo oprimirás? El versículo 15 es la explicación. En su día le dará su jornal. Y no se pondrá el sol, es decir, no esperes que anochezca, sin dárselo. Pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Cuál es la instrucción? Es considera, si tienes empleados o gente que trabaja para ti, págale a tiempo. Sean tus hermanos, o sean del pueblo o no sean del pueblo. Tienes que ser justo y pagarle a tiempo. Versículo 16.
Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Esto sirve para dar claridad a un texto que a veces es mal interpretado, porque en Éxodo el Señor le dice a su pueblo: si su pueblo anda mal, yo castigaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hay personas que dicen: ya ves, eso son las maldiciones generacionales. Y eso no es maldición generacional. Lo que el Señor le dijo al pueblo en Israel, en Éxodo, era: tu pecado va a afectar hasta la tercera y cuarta generación. Aquí no hay maldición generacional. Si usted está en Cristo, la única maldición que había sobre usted era la de Dios por usted y yo no andar en santidad y obediencia. Merecíamos el juicio y la maldición de Dios, y el juicio y la maldición de Dios, de acuerdo a Gálatas, la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos. Aquí nos está diciendo: hey, cada uno será responsable por su propio pecado. Cada uno va a ser responsable. El padre peca, el padre va a recibir las consecuencias y va a morir. El hijo peca, el hijo recibe las consecuencias y va a morir. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno es responsable delante de Dios. Cada uno es responsable delante de Dios. Al margen de la crianza que hayas tenido: oh, mi papá hizo esto, mi mamá hizo esto, y yo fui una víctima de eso. Muy triste. Pero usted y yo somos responsables de nuestros actos delante de Dios. No eche la culpa, no culpemos a papá o a mamá. Y la última, note lo que dice, versículo 17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, una vez más aquí, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová, tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Versículo 19. Escuche esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo, o cuando coseches en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, se te cae algo que estás cosechando, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Usted está escuchando eso? Aquí está, dice, alguien pudiera decir: Señor, pero es mi campo. ¿Y el Señor qué le diría? Pues no, no es tu campo, te lo he dado yo, es mío. Al contrario, eso es para el extranjero, eso es para el huérfano, para la viuda. Y sigue diciendo el versículo 19, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Versículo 20, aquí está hablando ya de las uvas. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Versículo 21, cuando vendimmies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. ¿Y qué le dice en el versículo 22? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Ellos debían pensar, cuando estaban cosechando, en aquellos que no tenían. Se caía una rama de aceitunas
olivos, se caía un poco de uvas, déjalo ahí, los pobres van a venir a recogerlos. Dios les está diciendo, hey, yo dispongo de eso, no tú. Dios los prosperaba, pero esa prosperidad y abundancia servían para ayudar a los más vulnerables dentro de la comunidad. Aun cuando ellos estaban cosechando, cuando se caía algo, ellos debían pensar, esto es para el que está en una situación difícil. Y mire, esto es para el que está en una situación difícil, porque Dios me ha dicho, y de ahí, porque nosotros también estábamos en una situación difícil y el Señor nos redimió. El pensamiento de la redención estaba aquí. Dios quería que esté aquí. Eso es lo que nosotros tenemos, mis hermanos. Quiero señalar 3 cosas de este pasaje. La primera es la constante mención de la liberación de Egipto. Lo segundo, unas palabras acerca de las viudas, los extranjeros y los huérfanos. Y tercero, quiero terminar con unas palabras respecto a la dignidad de las personas. He dicho, la redención de los israelitas, usted recordará, aunque en este pasaje lo tenemos en el versículo 18 y 22, la mención de cuando los saqué de Egipto está constantemente en el libro de Deuteronomio. Y el Señor lo menciona como el fundamento para estas leyes. Es como que la redención de Egipto se convierte en una base para el llamado para cuidar al débil. Por cuanto esto es cierto, tú debes ser este tipo de persona. Por eso le dice, recuerda que fuiste extranjero, le dice en una ocasión. Recuerda que fuiste esclavo. En otra ocasión, recuerda que Dios te liberó. Ustedes han sido tratados con misericordia porque yo los saqué de Egipto. Por lo tanto, ustedes deben mostrar misericordia con los demás. La redención estaba constantemente, y eso ha sido cierto en el pueblo del Antiguo Testamento y es cierto en el pueblo del Nuevo Testamento, la iglesia. Dios nos llama a mostrar misericordia por la misericordia del Evangelio. Dios nos llama a mostrar compasión por la compasión de nuestra salvación. Dios nos llama a ser sensibles por la sensibilidad que Dios ha mostrado al enviar a su Hijo y al darnos nueva vida y perdón de pecados. Por eso, cuando Pablo escribe a los Efesios, él dice, así como ustedes fueron llamados a la salvación, caminen como es digno de esa salvación. Y lo primero que les dice, mis hermanos, es ustedes tienen que ser humildes, mansos, tener paciencia los unos con los otros, amarse los unos por los otros. Si la salvación no significa nada para nosotros, las exhortaciones como creyentes no van a surtir ningún efecto. Nosotros hemos venido memorizando Filipenses, Efesios. ¿O alguien está memorizando Filipenses también por aquí? ¿Y cuál es el versículo que la mayoría de nosotros se conoce? De Efesios 1. Vamos a recitarlo a la voz de 3. 1, 2, 3.
Vamos a hacerlo otra vez. Hágalo como que usted lo está creyendo. ¿Ok? Parece como que bendito. ¿Ok? Dígalo. ¿Ok? Fuerte. 1, 2, 3. Momentito. ¿Y dónde están los hombres? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres? 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? No es la familia, aunque damos gracias a Dios por la familia. No es la salud, aunque le damos gracias cuando la tenemos. No es el trabajo, no son los dones y talentos que tenemos. Son las bendiciones de la redención, el perdón de nuestros pecados, la nueva vida, la elección, la adopción, la justicia de Cristo, la unión con Cristo, el sello del Espíritu Santo, la promesa de que va a estar con nosotros, la promesa de que va a volver, que seremos glorificados, que vamos a estar con Él, que Él secará toda lágrima. Y eso tiene que estar aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Para qué? Para que cuando Dios me diga, Gerson, tienes que perdonar. Ok, Señor, porque tú me has perdonado. Cuando Él me diga, hey, muestra compasión. Ok, Señor, porque tú me has mostrado compasión. Para algunos, esa realidad está como de aquí a Seattle, Washington. No es su forma como piensan. Y eso está mal, acérquelo. Traigamos nuestra salvación aquí a Broward, aquí constantemente. ¿Por qué tengo que ser humilde? Porque tu Salvador, cuando dio su vida por ti, fue humilde. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque tu Salvador te perdonó. ¿Por qué tengo que servir? Porque tu Salvador fue un servidor. La salvación tiene que estar acá gritándote constantemente y diciéndote, eres salvo, eres amado, perdonado, justo, eres un hijo de Dios. 2, quiero decir unas palabras acerca de las viudas, extranjeros y el huérfano. Los que están en miseria en el Antiguo Testamento, piensa en cualquier miseria, nos sirven como metáfora de la miseria del hombre sin Cristo. Y nos sirve de metáfora la manera como Él trató a las viudas y huérfanos. Nos sirve de metáfora de cómo Dios nos ha tratado en Cristo Jesús. El cuidado físico y temporal de Dios por los que estaban en miseria solo señala y apunta al cuidado espiritual y eterno que Dios dio por nosotros al enviarnos a Cristo. Así que los pobres, los huérfanos y las viudas son imagen de nuestra pobreza espiritual. Y las leyes compasivas que los protegían son imagen de cómo Dios ha obrado en Cristo para sacarnos de nuestra pobreza y miseria espiritual, mis hermanos. El salmista, lo puedes buscar en el Salmo 68, versículos 5 y 6. Mire cómo lo dice, hablando del Señor. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados.
y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ese es el Dios de la Biblia, padre de huérfano y defensor de viudas. Quiero terminar con esto. En conjunto, en estas leyes, nosotros oímos una nota que suena una y otra vez. Vemos un principio enfatizado. ¿Cuál es ese principio? Es la cuestión de la dignidad humana. Debajo de la superficie de estas instrucciones está un cuidado por la dignidad de las personas. Es providencial para nosotros esto, que estemos leyendo esto hoy, sobre todo porque el asesinato de este muchacho, Charlie Kirk, es también una expresión de cómo la dignidad humana no se respeta en nuestra sociedad occidental. La vida del ser humano vale. Toda vida importa y debe ser respetada y debe ser valorada y protegida. La dignidad humana no puede ser vulnerada, mis hermanos. Lo que se promueve aquí, póngase a pensar en esto, respeta y considera la dignidad de tu hermano que necesita su molino para comer y sostenerse. Respeta la dignidad de tu hermano y no lo trates como un medio para enriquecerte. Considera la dignidad del otro israelita y no hagas que se quede en la ruina. No tienes derecho a despojarlo incluso cuando te debe. Aun cuando le reclames algo que es justo, no tienes autoridad de quitarle todo. Respeta su dignidad. Valora y protege la dignidad de tu hermano que debe comer y sustentar su vida. Lo que nosotros tenemos aquí, mis hermanos, es el respeto por la dignidad humana, pero que se ha mostrado de manera especial en la redención de Dios por su pueblo. Quiero considerar una triple responsabilidad para tratar con dignidad a nuestros hermanos y a las personas en general. Número 1, ¿por qué debemos tratar con dignidad al hermano y a los hombres, a las personas en general? Porque todo ser humano lleva la imagen de Dios. Todo ser humano es digno de respeto y cuidado. Aún los que hagan mal, aún el que te haya maltratado, aún el que piensa diferente a nosotros, aún el que se hace llamar tu enemigo, merece que lo tratemos con dignidad y respeto. 2, ¿por qué debemos tratar con dignidad al hermano y a las personas en general? Porque, mis hermanos, Dios nos ha tratado con dignidad al enviarnos a su Hijo para ser salvos. Y tercero, el llamado a respetar la dignidad de las personas es importante, mis hermanos, por el tiempo que nosotros estamos viviendo. Somos una sociedad que no respeta la dignidad humana. Y debo decir, el aborto no es la única manera como se expresa insensibilidad y falta de respeto
a la dignidad de las personas. Es la forma más cruel y vil, pero no es la única. Es una forma vil, porque en este caso es la mamá fuerte quitándole la vida a un débil ser humano. Pero no es la única manera. Nosotros debemos cuidarnos de no ser culpables del mismo pecado. Hace unos días o unas semanas, el mundo entero comenzó a hacer burla de este hombre que fue encontrado con otra mujer en un concierto. Y todo el mundo comenzó a burlarse de eso, sin pensar en la esposa de ese hombre y el esposo de y los hijos. ¿Y cuántos cristianos se habrán reído de eso y habrán compartido eso y habrán hecho burla de eso y habrán participado de eso? Eso prueba que vivimos en una sociedad que no considera la dignidad del ser humano. Mis hermanos, hace unos días hubo un terremoto en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Murieron 800 personas. El día del terremoto, usted iba a Fox News. Sí, a Fox News, el canal conservador. Y usted iba a CNN, el canal liberal. Y usted tenía que bajar 5 veces. Y la noticia número 30 era acerca del terremoto y la muerte de 800 personas. ¿Sabe por qué? Porque era gente miserable. Porque si hubiese sido un terremoto que mata a 5 personas en un país occidental, hubiese salido en todos los noticieros. Eso es una muestra que la dignidad del ser humano no se estima. La muchacha ucraniana fue acuchillada por este hombre. Pero usted y yo nos preguntamos, ¿y por qué ninguno de los que estaba alrededor la fue a asistir? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? En abril 2 del 2025, un estudiante de high school en Frisco, Texas, tuvo una discusión con otro estudiante por un asiento en un estadio para ver un torneo de track, de atletismo. Y tuvieron una discusión los dos muchachos, 17 años cada uno, y uno de los muchachos, su nombre, Carmelo Anthony, nombre de alguien famoso, sacó un cuchillo y lo mató. Nosotros escuchamos constantemente, hubo un tiroteo, murieron tantos niños, otro tiroteo. Y lamentablemente esta sociedad se ha habituado a eso. Nos hemos acostumbrado a eso. La dignidad del ser humano está siendo pisoteada. Cuando personas quedan heridas o están peleando, lo que hacemos es sacar un teléfono para grabar, porque volverse viral y tener visitas es más importante que la vida y la dignidad de las personas que están en desgracia.
Lo que más me llama la atención de los videos de Charlie Kirk debatiendo con otros jóvenes es el grado de insensibilidad con el que muchos jóvenes y jovencitas argumentan que es su derecho quitarle la vida a eso que ellos no quieren llamar un ser humano, sino un feto. Me escandalizo de ver, hay uno de los videos más famosos, es esta jovencita. Y le está diciendo es que es su cuerpo, es su elección. Y este hombre le decía, pero es un ser humano. No, no es un ser humano, le decía. Y él le preguntaba, ¿y en qué momento se convierte un ser humano? En el momento que nace. Y la manera tan arrogante, tan sarcástica con la que hablan, están hablando de que, hey, déjame matar al ser humano que tengo aquí. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. La dignidad del ser humano no importa para la sociedad occidental. Mis hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Cuando un hermano cae en desgracia y miseria, no nos burlemos. No digamos se lo merece. No nos sintamos superiores a ellos. Ni hagamos comentarios fríos y calculadores. No hagamos de la miseria y el dolor de otros algo para chismear. ¿Dónde empieza esto? Esto empieza aquí entre nosotros. Saludemos a las personas. Demos la cara, un apretón de manos. No ignores a las personas de tu congregación. Es que yo no soy así, bueno, pues cambie. Es que nunca me lo enseñaron, se lo estoy enseñando ahora. Usted saluda porque usted respeta la dignidad de las personas. Quiero invitarte a contemplar este texto y con esto terminamos. Yo quiero que vayas a Isaías 53. Versículos 3 y 4. ¿Lo tiene? Sí. Mire esto. Yo quiero que tú pienses en esto. Esto es tu Salvador comprando redención para ti. ¿Ok? Esto es tu Salvador. Si tú estás unido a Cristo por la fe, si tú has nacido de nuevo, esto es cierto de ti. Esto es cierto. Esto se hizo para ti. Esto es muy personal, muy personal. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y note esto, esta parte es tan oportuna para nosotros, como que escondimos de él el rostro. ¿Sabe lo que está señalando este pasaje? Que muchos de su gente, cuando lo miraron en esa circunstancia, voltearon la cara y se hicieron los locos. Fue menospreciado y no lo estimamos. En inglés lo dice, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces, he was despised and we esteem him not. La dignidad de Jesucristo fue pisoteada
para que tú y yo seamos salvos. ¡Wow! Ese es el Salvador que nosotros tenemos. Por eso Él dice, tenemos una responsabilidad de tratar con dignidad primero a este grupo de personas que está aquí. Porque tu Salvador lo hizo por ti y por mí. La comunidad redimida debe ser una comunidad que se caracteriza por el cuidado y el amor y el respeto a la dignidad del otro ser humano. Que esto nos entre por los oídos y al corazón y a nuestra alma. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque ahora tenemos la responsabilidad de ser una nota diferente al mundo. El mundo está acostumbrado a esto. Y usted y yo estamos llamados a otra cosa. Usted y yo estamos llamados a reflejar el Espíritu de Cristo, que trató con dignidad a aquellos que vino a redimir. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que Cristo sea reflejado en nuestro trato unos con otros y en nuestro trato hacia los demás. Vamos a orar. Padre de huérfanos, defensor de viudas, tú haces habitar en familia al desamparado. Y esto es lo que has hecho. Ahora, por la fe en Cristo, somos tus hijos, amados, perdonados, redimidos por lo que Cristo hizo. Él recibió en su cuerpo el desprecio, el maltrato, la burla para nuestra redención. Ahora tenemos esperanza. Y Señor, reconocemos que estamos viviendo en un tiempo difícil. Y nos enfrentamos a una sociedad no solo diferente, sino contraria, opuesta a todo lo que valoramos, a todo lo que es Cristo y al Espíritu de Cristo, al Espíritu manso, tierno, sensible, que considera la dignidad de los seres humanos. Ayúdanos a hacer una expresión de eso. Ayúdanos, Señor. Oh Padre, nos arrepentimos de cualquier forma de descuido, de superioridad, de indiferencia hacia otros por las razones que sea. Guárdanos, Señor, de ser fríos y calculadores. Ayúdanos a ser una comunidad que se ama y se respeta a causa de Cristo. A ti te lo pedimos. En su nombre oramos. Amén.